Mucho más de lo que ya lo hicimos el pasado domingo, este programa. Profe, bienvenido nuevamente, el micrófono es suyo, así que saludo a nuestra audiencia que hoy está sintonizando Estudio 102.7 y que ya nuestros radio escucha están sintonizando y lo están escuchando. Bueno, muy buenas tardes, gracias por la invitación nuevamente, y nuevamente hago honor a dos personas que se han ido. Esta semana se fue el doctor Guillermo Bianchi, mi mentor, formador, profesor de la Facultad de Ciencias. Dios lo tenga la gloria, y de mi hija, María Andreina Contreras. Aparte de esto, bueno, vamos a comenzar a hablar de los macro y micronutrientes. Un macronutriente o un micro, la palabra macro es grande, grandes cantidades de nutrientes que debemos darle a los cultivos para que crezca la planta, se desarrolle y dé la producción de lo que estamos buscando en el cultivo, sea maíz, sorgo, cítricas, etc. Y los micros son aquellas sustancias que parecieran ser que no son importantes, pero a veces son mucho más importantes de lo que uno cree. Eso se debe a que anteriormente las compañías que producían los macronutrientes, nitrógeno, fósforo y potasio, por la forma como producían esos fertilizantes, siempre llevaban trazas de lo que eran elementos micros como cobre, zinc, boro, cloro, manganeso, molibdeno. Últimamente se está hablando del cobalto y níquel. Eso eran en ese momento, por eso es que la eficiencia en aquella época era mucho menor o se activaba mucho menos. A medida que parte de las compañías que producen eso empezaron a perfeccionar la forma como iban a producir sus fertilizantes, y obviamente los micros, que en ese momento no estaban de boga, ahora han estado mucho de boga porque comienza a existir deficiencias de muchos de ellos. Inclusive los que están en Instagram pronto verán algunas de las figuras para que vean ese tipo de deficiencia de boro, deficiencia de zinc en algunas, y en los cítricos, en lo que es las plantas, y en algunos forrajes inclusive se ponen la hoja amarilla. El problema de ver, por ejemplo, para una persona que está comenzando en el campo, a veces es bien difícil observar este tipo porque la experiencia lo da todo, y ahí es donde comenzamos a hablar de, bueno, hay que comenzar a ver cómo vamos buscando personal para que ayude a los productores en el campo, y que sean personal mucho que les guste el campo, porque realmente eso es parte de lo que debemos conversar hoy. Entonces, hablando de los macros, la semana pasada estábamos hablando del nitrógeno, el fósforo y el potasio. Hablamos que el nitrógeno de alguna manera se puede conseguir inclusive en forma simbiótica a través de la fijación de nitrógeno con los leguminosas que tienen algunos nódulos, y pueden fijar nitrógeno, inclusive a veces en grandes cantidades. Y también tenemos lo que viene a través de los fertilizantes, a través de la materia orgánica, o inclusive a lo que pueda aportar de acuerdo a la textura, la estructura, la edad, etcétera, que tenga el suelo en el cual se está trabajando, porque hay suelos que tienen ciertas cantidades de estos elementos, sobre todo lo que son suelos que son más o menos ricos en nutrientes. En Venezuela realmente es poca la cantidad de hectáreas que tenemos de este tipo de nutrientes, por eso es que debemos trabajar realmente con fertilización. La fertilización puede ser orgánica o inorgánica. La fertilización orgánica, como hemos dicho, es a través de la materia orgánica. Mucha de la gente acá en nuestro páramo usa mucho lo que es la gallinaza, puede ser el estiércol de chivo o el vacuno. El vacuno se usa más desde el punto de vista físico porque mejora mucho las propiedades físicas del suelo. Es un compost o es una materia orgánica mucho más dado al mejoramiento físico del suelo. Ya la gallinaza aporta más nitrógeno, por eso es que está siendo realmente vista con buenos ojos, porque acuérdense que ese estiércol viene a veces directamente de los comedores donde se producen los pollos, la gallina, y vienen directamente al campo. Últimamente se está tratando de hacerlo un poquito menos atractivo a la mosca, para evitar lo que es la contaminación por ese tipo de... Usted que toca ese punto importante, porque tenemos el caso palpable del tema de bailadores, la mosca, el abuso del gallinazo. ¿Cuál es la verdad, en la realidad, profe,
de lo que sucedió allí con la fertilización en Bailadores para que, a ciencia cierta, que es una de las tierras más productivas, además de que todo lo que sabemos, la cantidad de minerales que tienen allí, que no se dejaron explotar, gracias a Dios, por un lado. Pero esa situación de las moscas en Bailadores por el tema del gallinazo, ¿cuál es la realidad de allí, profe? Bueno, mire, el problema del gallinazo ha tenido dos vertientes. Una vertiente es cierto, si usted lleva el estiércol de gallinazo, como está realmente de las ponedoras, directamente al campo, obviamente va a producir un exceso de mosca en el sistema. Yo estuve, porque como yo les decía la semana pasada, mi trabajo fue hecho ahí en Caricuena. Trabajamos bastante tiempo en Caricuena y ahí se veía un lugar ahí antes de subir a Caricuena donde uno se sentaba y si se veía, había una estepa negrita de pura mosca. Pero también últimamente hay que tener cuidado porque si dejan mucha basura en la calle, también eso produce mucha mosca. Entonces hay que tener cuidado con eso. Si la mosca que trae el gallinazo puede y debe ser controlado. ¿Cómo? Bueno, a través de, lo hablábamos la semana pasada también, si tuvo ese gallinazo de alguna manera, antes de ponerlo en contacto con el suelo, mezclado con el suelo, lo transforma. Puede ser añadiendo a las gallinas el que realmente mata vamos a decirlo así, el que produce la mosca, que se lo dan en la comida con ellos. Eso lo hacen en muchos países, o lo meten en horno, que entonces hacen un tipo de compost un poquito más procesado. Claro, hay que aclarar que hoy en día ya la industria de procesamientos de fertilizantes de manera orgánica está buscando nuevas soluciones y de hecho Disalipro ya distribuye Fertiagro, que viene totalmente esterilizado, libre de patógenos que puedan contaminar nuestro suelo y que minimiza o contrarresta de una u otra forma el tema de la incidencia de la mosca en nuestros cultivos o en las zonas aledañas a los cultivos, porque de una u otra manera se prolifera, pero a través de un riguroso plan de esterilización como lo someten ahora, está contrarrestando la presencia de las moscas en nuestro suelo o campos merideños. Profe, es importante que resaltemos un poco, más allá de la importancia, cómo nosotros podemos brindar ciertos elementos característicos de la deficiencia de nutrientes o micronutrientes en nuestros cultivos. Ya los venía detallando, pero de manera más pausada, para que el productor que nos está escuchando tome nota de esas características o esos elementos que le permiten determinar si hay o no hay una deficiencia de nutrientes en su cultivo. Bueno, lo primero que debe hacer un productor es un análisis de suelo, para no llevarse un chasque una vez que está en el proceso ya de cultivo. Pero si no lo ha hecho, la planta es igual que el ser humano, de alguna manera da algunos niveles de... Lo que pasa es que ya allí, como yo le decía al principio, hay ciertos niveles de experiencia. Hay cosas que sí es más fácil. Por ejemplo, el boro en las cítricas, por ejemplo en la naranja, usted rápidamente se da cuenta cuál es la deficiencia, porque la naranja comienza a tener como un borde doble del blanco ese que está allí y es poco lo que está en el centro. Es una naranja seca, de difícil limpiar, etcétera, etcétera. Con una concha muy dura. Muy dura, exactamente, y muy rugosa. Sí, señor. Ese tipo de cosas son fáciles de observar. Pero, por ejemplo, en la hoja, que ya son deficiencias, puede ser de cobre, de zinc o de otros micros, ya ahí la cosa comienza a ser, porque en general, ¿qué se plantea? La mayoría de esos micros trabajan, y hay una palabrita ahí, se lo voy a explicar, como catalizadores enzimáticos. ¿Qué es eso? Ellos lo que hacen es acelerar los procesos que se dan a nivel de, vamos a decir, fisiológico de la planta. Entonces, esos procesos hacen que si ese elemento está en deficiencia, obviamente la planta comienza a tener problemas con los procesos de clorofila, los procesos fotosintéticos, etc. Entonces, eso hace que en el borde de la hoja, sobre todo las hojas jóvenes, comience a aparecer como un color amarillento y que se va extendiendo. Lo que pasa es que es muy difícil, porque eso se pudiera también ver en el problema del nitrógeno, porque el nitrógeno también produce situaciones como esas cuando hay deficiencia de nitrógeno.
Entonces, por eso le decía inicialmente que ahí es donde nuestros expertos, los que están trabajando, tienen que trabajar duramente en el campo y ver y comparar las eficiencias. Bueno, hay que resaltar que hoy en día es poco esa asistencia técnica que el productor tiene allí de manera segura y gratuita alrededor de su cultivo, ¿no? Y por eso Disalipro hoy resalta nuevamente este programa para que todos los productores puedan adquirir ese aporte que a través de su explicación, profe, esto es una clase que en muy pocos días vamos a estar estrenando en nuestro canal en YouTube y ustedes van a poder observar y chequear con la rigurosa exigencia que el profe está haciendo la explicación sobre los micronutrientes que puedan estar afectando su cultivo. Seguimos, 12:39 minutos, hablando de fertilizantes y de micronutrientes en este programa. Profe, tengo una pregunta que muchas veces suele a nosotros los ingenieros hacérsenos en el campo, entiendan, en los distintos escenarios que estamos acostumbrados a estar, y es el tema: ¿qué diferencias hay entre un fertilizante de mezcla física a uno de mezcla química? Bueno, la diferencia que estábamos viendo, hay dos cosas. Cuando hay mezcla química, o sea, tú mezclas dos fertilizantes, uno que sea urea y el otro que tenga sulfato de cobre o alguna otra sustancia, puede haber problemas en la solubilidad, puede haber problemas en el tamaño de partículas. Por eso es que a veces se hace medio difícil o complicado. No es lo mismo que tú tengas la partícula donde tú tienes el NPK a las proporciones que lo tienes de manera directa, que cuando ya él comienza a producir o a disolverse en el suelo con los procesos que hay allí, de una vez tiene el nitrógeno, el fósforo, el potasio, de la forma que lo vende el productor o el que vende la parte del fabricante. Mientras que en el otro tú tienes situaciones físicas distintas. O sea, como le digo, uno puede tener una partícula, otro puede ser un sólido. Entonces, dependiendo la solubilidad, la cantidad de humedad que tenga el suelo o que se le aporte por el riego, etcétera, etcétera, el tamaño de partícula que tenga uno u otro, a lo mejor va a ser mucho más complicado. Porque recuerda que por un lado tú vas a tener un elemento que es por el nitrógeno y a lo mejor por el otro lado vas a tener un elemento que es el azufre o el potasio. Entonces, ese tipo de cosas a veces complica más que ayuda. Acuérdense que también en suelo hay otra cosa que se llama, o sea, los que potencian los fertilizantes y lo que contrarrestan ellos. Entonces, no vaya a ser que en ese proceso no sea por el azufre, sino por otro ion que tú le estés involucrando al suelo, a lo mejor esté produciendo, en vez de una parte de ayuda o positiva, estés produciendo, contrarrestando el desarrollo de lo que tiene. Recuérdense bien, y ese es el problema, o sea, que era lo que yo le venía hablando anteriormente, los micros. Yo, por ejemplo, por agarrar uno que tengo acá, el cobre, habla clorosis y muerte descendente en la punta de las hojas. Se puede aparecer deformaciones y otras cosas. Dice, hay clorosis intervenada. Ese tipo de cosas, si yo se lo hago así, nadie lo va a entender. Yo como químico no lo entiendo. Si no hay alguien, un agrónomo o un técnico superior de agroalimentación o un ingeniero que tenga experiencia también, porque es que no es que recién salido van a identificar esas situaciones, es bien difícil. Entonces, esas son las cositas que debemos aprender y por eso, insisto, el aporte o la ayuda o las personas que deben ayudar al productor deben ser parte de ese presupuesto de ese cultivo. A veces los agricultores saben mucho más que uno, pero no está de más tener a alguien que te aporte una información, por ejemplo, en el tipo de partículas de estos productos. Porque pueden tener un producto de un tamaño de partícula diferente a un producto de un tamaño de partícula que se disuelva más rápido. Y hay que resaltar que un producto de mezcla física puede terminar generando toxicidad en el suelo de manera directa. ¿Por qué? Porque no hay un adecuado equilibrio de la molécula que se está aplicando al cultivo correspondiente. Es decir, que utilizar un fertilizante de mezcla física se debe tener un cuidado bien resaltado, porque
puede llevar a pérdida total en su cultivo, ¿no? Profe, hablando de esto en el tema de la fertilización, háblenos un poco de qué tiempo debe haber entre una fertilización y una segunda vuelta en X cultivo, de manera que podamos cuidar esa salud del suelo y que podamos estarle brindando a nuestro cultivo la adecuada fertilización. Claro, eso es lo que se llama el abono y el reabono. Exacto. En el maíz se da mucho. En general, a veces hay gente, o sea, en eso hay muchas proporciones, muchas maneras de ver, porque ahí depende del tipo de suelo. Depende de qué suelo tenga, si un suelo arenoso, si un suelo francoarenoso, arcilloso, etcétera, etcétera. ¿Por qué lo digo? Y también la forma como se pone el fertilizante. Recuérdense que si tienes muchas hectáreas, como decíamos la semana pasada, a lo mejor tú vas a tener que hacer lo que llaman un boleo para añadir ese fertilizante. Mientras que si tienes poco, tú puedes realmente lo que llama cerca de la raíz hacer como una producción de ese fertilizante para que comience su proceso. Entonces, en ese proceso de la fertilización hay que tener cuidado, porque ¿qué puede estar pasando allí? Ese fertilizante en general, como tú lo dijiste muy claramente, si es mucho, puede haber una toxicidad. Y entonces ahí tiene que haber, si hay un análisis del suelo previamente, tú puedes estar claro de qué va a necesitar la planta en su momento. Entonces, ese abono tú lo haces, lo agarras, uno lo hace, por ejemplo en el maíz lo hace en 1/3, lo que hace en el abono, y después cuando comienzan los procesos ya de espiga, etcétera, eso como al mes y pico, ya empieza el reabono. Entonces se le tira las 3/4 partes del reabono, que es cuando viene, porque es donde la planta va a necesitar mucho más nitrógeno, va a necesitar mucho más potasio y fósforo. Claro, producto de esa exigencia de nutriente o nutricional que ella está requiriendo para fortalecer el proceso de floración, está trabajando a su máxima capacidad y necesita una mayor disposición de estos elementos esenciales para que el cultivo tenga éxito, ¿no? Fíjate, ya que tú estás planteando eso, una vez en Valladolid, cuando tú allá, el productor es muy pila, esa es su vida, eso es lo que él vive. Es su negocio. Claro, entonces me recuerdo que esa fue una pregunta que yo le hice a él, que cómo hacía él, porque le echaba materia orgánica, pero cada vez que iba a sembrar, ponía materia orgánica, o sea, ya él tenía allí un buen colchón de materia orgánica. Entonces yo le preguntaba a él, bueno, pero ¿cómo haces tú? Dice, no, cuando ya la plantica está saliendo, yo comienzo a poner el fertilizante, porque él ya conoce en qué momento la planta va a necesitar ese fertilizante. Y obviamente que cada cultivo tiene un tiempo distinto para Claro. la utilización de fertilizante. Exactamente, tú lo has dicho y lo has dado en el clavo. Es lo diverso de la cultura agrícola. Claro, claro, no es lo mismo una leguminosa, un frutal o un maíz, un sorgo, que son distintos cultivos, O distintos pastizales. también los pastizales. El pastizal, a uno a veces se olvida, pero es el que le da la comida a los animales y el que realmente después nos repone a nosotros con la leche y con la carne. Y hay precisamente versiones de que en este momento los suelos venezolanos, donde está precisamente pastando el ganado, son muy pobres, son suelos que no están brindándole la suficiente alimentación ni nutrición al ganado vacuno. Lo que sucede, Nelson, es que en Venezuela es muy poca la cultura de fertilización a los pastizales. Sí, ¿verdad? El productor o el productor cárnico lo ve como una pérdida, cuando realmente es una inversión que le va a garantizar el éxito de una ganadería con muy buenas proporciones y buena ganancia de peso. No, y además tienes que verlo, como tú lo dices, algo que a lo cual tienes que aportar, porque luego lo vas a recoger. Exacto. Con el precio que tiene. Pero es verdad, en general lo que son los pastizales son considerados como algo, bueno, ese va a dar porque ese ya está allí. No, hay pastizales que hay que mantenerlo, hay que conservarlo, hay que meterle nitrógeno. Por eso es que a veces inclusive la mayoría de la cerca de todo eso hay un árbol que se llama
anteburro, creo que le llaman, que es que está alrededor, que tiene bastante nitrógeno. Uno ve a los animales comiendo la hoja porque el laboratorio no será. El laboratorio, exactamente. Sí. Sí, que es el que lo usa. Inclusive en San Cristóbal una vez tuvieron siembra de eso para sacar nitrógeno como una manera de aportar. Claro, ¿no? De manera gradual el productor venezolano ha venido asimilando de que su trabajo es un negocio, claro, y que tiene que entenderlo así desde el punto de vista no solamente técnico, sino nutricional, claro, y que esto forma parte de un enclave de múltiples razones para que el ejercicio de su trabajo cale en el desarrollo de la productividad de su finca. Si eso no se entiende, si el productor al que nos está escuchando no entiende que es necesario, no solamente, por ejemplo, el productor de carne, que necesita un veterinario, pero que a su vez necesita un ingeniero agrónomo en su finca para que le ayude a calcular la disponibilidad de forraje, el plan de fertilización, el análisis de suelo de sus potreros, todo eso juega parte esencial del éxito de su producción. Si usted no lo entiende, si usted lo ve como un gasto, pues sencillamente va a vivir en la quejadera, donde no ve su trabajo como un negocio, no lo ve rentable. ¿Producto de qué? De esa deficiencia técnica que usted le está negando a su trabajo. Bueno, fíjense, por decirle algo, hay gente que usa aquí en Venezuela, lo usa en Carola, el señor el dueño de la avícola un GPS a los animales. ¿Por qué? Porque el animal también es otra cosa, por ejemplo en los llanos. ¿Qué pasa? Quieren tener ganado de leche, entonces los ponen a caminar 10, 20 kilómetros para que vayan a alimentarse. Ese ganado, la energía que gasta de ir a donde va a buscar el pasto y luego regresar, ¿qué leche va a tener? O sea, el rendimiento va a ser muy pobre. Por eso es que hay que tecnificar la finca, si se puede, poco a poco y como vayan. Pero esas son las cosas si nosotros queremos aumentar el rendimiento, si queremos mejorar nuestra producción. Si no creemos en eso, bueno, adaptémonos y aceptemos la realidad tal como está. Usted me permite primero, y disculpe, profe, tenemos un oyente al aire, a ellos nos debemos y vamos a interactuar. Aló, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Le escuchamos? Felicitaciones por este programa. Mira, mi pregunta muy puntual es, el ingeniero que está aquí habló de unas hojas amarillas. Claro, yo soy muy, o sea, no sé nada, pues del campo, pero tengo una finquita. Entonces, ¿qué problema hay con ese bendito dragón amarillo que dicen que no tiene cura? Yo le he echado de todo mi naranjo, pero yo siempre compro en los negocios donde compro los productos. Y nada, lo que yo le he hecho me ha... El dragón amarillo es una enfermedad que parece ser que llegó a Latinoamérica y donde llega viejo no hay cura. Hay de cierto en ese dragón amarillo, si no se puede curar, o para qué se le haría. Porque de verdad que mi naranjo estaba produciendo muy bien. Y no sé, de repente pusieron con hojas amarillas. No se han muerto todavía, pero yo le he echado muchas cosas sin florear, sin florecer, sin dar cosecha. Pues muchas gracias. Miren, muy bueno este programa. Yo no lo había oído, de verdad. Bueno, muchísimas gracias por los conceptos emitidos. Lo único es que no tenemos buenas noticias para ella, ¿verdad, profe? Lamentablemente, ese hongo hasta ahora está poco, o sea, se está estudiando, pero es poco los resultados que hay positivos. En general, la gente lo que hace es acabar con la producción, inclusive, porque es un hongo, algunos la queman y la eliminan. Hay gente, inclusive me enteré que había en ese dragón, había acabado con toda una plantación de parchita que la había producido no en la zona, sino las hormigas. Lo traían y la gente no sabía qué era lo que estaba produciendo ese hongo. O sea, hay algunos... ¿En qué sitio, profe? En la zona baja. En la zona de... Por ejemplo, el tema del dragón amarillo ha tenido mucha afectación en los lados de Sea, Caño Tigre, todo eso. Ha acabado con cultivos y hectáreas, oye, de manera incalculable. Ruda, sí. Pero de hecho,
aquí aprovechando los minutos, tenemos un investigador que nos pudiese aportar, que es a nuestro invitado hoy, que también forma parte de esta mesa redonda de discusión a la que acostumbra Disalí proponer en el tapete. Bienvenido, José Miguel. Muchas gracias, ingeniero Urso. Muchas gracias. Un saludo al ingeniero Reilin de Disalipro. En algún momento estuve bastante en contacto con él porque yo estuve formado como especialista de salmónidos de acá y comprábamos los piensos directamente a esa empresa Disalipro. Y mire, hay muchos puntos respecto a lo que la compañera está llamando, y en nombre de este prestigioso programa patrocinado por Disalipro, repito, pues le digo que, mire, hay varias situaciones. El Yellow Dragon o dragón amarillo, como se le dice en español, ¿verdad? Ha sido un tema muy, muy interesante y con muchas aristas. Unos dicen que es un virus, otros dicen que es un hongo. Yo hace poco estuve estudiando algunos artículos precisamente para dar unas pequeñas charlas acerca de dragón amarillo de los cítricos. Entonces, yo lo que consigo es que es un complejo microbiano en donde las bacterias forman unas especies de aglomeraciones y obstruyen los sistemas de haces vasculares y van generando esa clorosis, ¿verdad? Que es ese amarillamiento de la planta. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Si es una planta adulta, generalmente yo tengo situaciones de dragón amarillo en mis tierras porque yo siembro cítrico, conuquero, en fin, yo soy conuquero. Y ellos siguen de una u otra manera dando fruto, floreciendo hasta que la naturaleza lo permite. Entonces, la situación que se presenta allí es que tienes... Hay que pegarse un poco... Es que tienes una situación donde esa planta enferma que tienes va a servir, ¿verdad?, de vector o de hospedero de esa enfermedad que va a ir propagándose y va a ir dañando a los ojos. Mejor dicho, de agente transmisor dentro del cultivo. Así mismo, bueno, el agente transmisor obviamente empieza a jugar allí situaciones relacionadas con áfidos y chupadores, insectos chupadores que en la savia y en su aparato bucal chupador llevan parte de ese patógeno. ¿Tu recomendación? Mi recomendación es que si son plantas jóvenes o plantas que tienen poca edad, se eliminen. Si son plantas adultas, sobre todo eliminar la parte foliar relacionada con las características o la sintomatología en cuestión. Y abonar para darle un aporte al sistema de defensa de la planta. La planta tiene un sistema de defensa también, pero es una cosa muy dura que le ha pegado en el corazón a los citricultores. Y realmente es una enfermedad para nosotros los latinoamericanos nueva. Así que nuestros investigadores están en pleno desarrollo de esa investigación. Gracias de verdad, José Miguel, por ese análisis bastante importante que esperamos que le haya servido de mucho a nuestra querida oyente que se comunicó con Estudio 102.7. Nelson, ¿tienes algo que decir? No, pendiente la pregunta de la cal que habíamos hecho. Sí, claro, profe, dejamos en el aire la pregunta, la diferencia entre una cal bruta a una cal agrícola. Déjame redondearlo porque me parece muy pertinente lo que acaba de decir José Miguel acá, y es el reabono. La salud del suelo es muy importante, señor, porque es como uno. Si usted tiene anticuerpos que lo puedan ayudar, a lo mejor sí vienen a atacarlo, pero si usted es más fuerte que eso, a lo mejor usted sale de ese proceso. Por eso que el reabono va a ayudar realmente a esa planta. ¿Qué pasa o qué pudo haber pasado en todos estos días, en todos estos años? Que también las personas, dado los costos que están dando los fertilizantes, a lo mejor se disminuyó un poco, sobre todo a nivel de cítrico, se hace mucho el aporte foliar y eso ayuda mucho, porque eso
robustece la planta. O sea, lo que planteaba José Miguel es cierto, y haciendo un tipo de aporte de ese tipo pudiera ayudar. Ojo, no es la solución, porque realmente es mucho más complejo lo que está sucediendo allí. Pero me parece bien interesante el aporte. Claro, es un estímulo dirigido al sistema inmune de la planta. Claro, claro. Y es verdad, pues, o sea, fíjese que tiene varias situaciones de entrada, porque tiene lo que está allí, más lo que pueden traer las hormigas o todos los que se dirigen hacia otro lado, van transportando todo ese tipo de, puede ser, como me dijo José Miguel, puede ser un hongo, puede ser un virus, no sabemos. Entonces, es allí el problema. El problema es que no tenemos, o no se tiene si es un conglomerado, exacto, si es un conglomerado, no se sabe si es una bacteria, si es un hongo o si es un virus, realmente para poder atacarlo como tiene que ser. ¿Hay una pregunta, Baile? Sí. Dígame. Sobre unos cítricos, Pero, profe, agarra el micrófono porque en unos cítricos de limón persa que ha crecido, que se llama pegadito al micrófono, profe. lo que se llama el nido de pajarito, no sé realmente, o sea, Bueno, hay cosas que a mí sí me cuentan, porque recuerden, yo soy químico, yo no soy agrónomo, a lo mejor José Miguel nos va a ayudar mucho en eso. A nuestra amable audiencia, gracias por comprender, pero estamos completamente en vivo y bueno, el estudio se nos ha quedado un poco pequeño entre el equipo que está transmitiendo en Instagram, los invitados. Estamos haciendo los esfuerzos para responderle a toda nuestra audiencia. José Miguel, el micrófono es tuyo. Gracias, ingeniero Wilson. Gracias, muy amable. Bueno, lo que plantea el doctor Froilán, pues obviamente tiene su realidad. El doctor Froilán es un químico. Bueno, yo soy un biólogo, tengo ciertas ventajas. Además, en estos últimos tiempos, pues he estado muy apoyado con un ingeniero que es un técnico excepcional, el ingeniero Ricardo Varela, de Laboratorio de Suelo, que me ha ido guiando progresivamente. Entonces, respecto a la pregunta, eso que llaman pajarito es una planta que realmente es una planta parásita. Hay diferencia entre una epífita y una parásita. Epi, como significa, por fuera. En cambio, la parásita puede generar unas raíces altamente especializadas que penetran hacia el vástago, el tallo, y realmente absorben la savia de la planta. Entonces es bueno retirar estas plantas que el productor del campo, el conuquero, el campesino los conoce muy bien. Y en los frutales, pues obviamente generan problemas de daño por absorción de nutrientes, por un lado. Y a veces la carga de plántulas de estas parásitas es tal que dañan la estructura de la arquitectura del árbol frutal, lo tumba, le fractura. En ese mismo orden de ideas, mi querido magíster biólogo José Miguel Torres, las plantas, la fruta de la chayota, que son enredaderas, ¿tienen esa característica? ¿Son parasitarias? No, en lo absoluto. La chayota es una planta que... Lo digo porque en mi casa, el caso, que genera, el lo secó. Que genera zarcillos escandentes, se llaman eso. Me recuerdo de mi profesor de botánica, el profesor Benito Briceño, es estructura que ayudan a que la planta se fije sobre unos sustratos, y como esas plantas evolutivamente desarrollaron un vástago o un tallo un poco débil, pues obviamente eso le ayuda a sostenerse, pero no en lo absoluto. Es una tremenda planta y da un fruto que es extremadamente nutritivo para los atletas de alta competencia y de baja competencia también. Que esa no me la sabía, ¿no? De lo de la chayota. Sí, es excelente. Tiene un porcentaje de proteína más alto de lo que yo me imaginaba. Listo. Así es que la chicha y el chayota que hacen algunas damas de casa por allí, eso es el mejor sustento para un ciclista, para un escalador. Muchas gracias. Bueno, empezar a comer chayota para ir el dato, pues. Claro, para el tercer reto. Y Sarito siempre aportando datos Siempre. Es un programa muy interesante. variados, nutridos. Sí, muy bello. Lo felicito de verdad al
al señor Reiling, a usted, ingeniero Wilson, por este bello programa. Mire, yo quería hacer un aporte, Bienvenido ese aporte. un aporte relacionado con macro y micro. Macro elemento está relacionado básicamente con elementos como para los productores, los conuqueros. Elementos son sustancias pues, que están ahí en el suelo y que van a la planta. Macronutrientes, bueno, que hablaba seguramente el doctor Froilán antes. Fósforo, potasio, calcio, magnesio, y a veces también meten dentro de los macronutrientes lo que es nitrógeno, carbono, pero yo los tomaría con cierta discreción. Y micronutrientes, ¿verdad? Estamos hablando de hierro, zinc, manganeso, cobre y otros que están en muy pequeña proporción. Eso generalmente el químico o el agrónomo especializado habla de partes por billón. En cambio, los macro en partes por millón. Cuando yo hago un análisis en el laboratorio de la institución donde trabajo y en algunas empresas privadas donde he estado asesorando, por ejemplo, fósforo, me da valores a veces de 1000 partes por millón, 800 partes por millón. ¿Qué me dice eso? Que eso es un macronutriente. ¿Okay? Ahora, es muy bonito entender que los macronutrientes, por ejemplo, el fósforo, me decía un biólogo muy interesante, el biólogo Luis Alberto Gómez, es uno de los principales directivos de Vegasol. De hecho, se ha convertido en una referencia. Es una referencia. En Latinoamérica. Ese hombre es, yo compartí estudio con él, es un cum laude de la ULA. Investigador además, por un excelencia. Un fisiólogo. Profe, si nos estás escuchando, saludos. Fisiólogo de verdad connotado. Entonces, Luis Alberto Gómez me decía, mira, José Miguel, no hay que desligarse de lo que aprendimos en cuanto a la arquitectura y la estructura de la fisiología y de la estructura vegetal de la planta. Por ejemplo, el fósforo. Estamos hablando de un macronutriente, fósforo. ¿A dónde está el fósforo? El fósforo está en los tejidos vegetales. ¿En qué parte está? En la membrana plasmática. Es decir, para los conuqueros y los compañeros productores del campo, cuando usted agarra una hoja y le pone una luz, usted ve que tiene como unas venas, como venitas, ¿verdad? Pero adentro o cerquita de esas venitas están unos globulitos chiquititos. Y adentro de esos globulitos, ¿verdad? Hay otros, ¿verdad? Componentes más pequeños. Esos globulitos son las células. Resulta que esas células tienen una membrana formada por fosfolípidos. Es decir, el fósforo forma parte de esas estructuras celulares. Por lo tanto, esas estructuras celulares forman parte del tejido de la hoja. Uno le dice a la hoja a veces folio, ¿ves? Folio, ¿ves? De la estructura foliar. Entonces, cuando hay déficit de fósforo, ¿qué tenemos? Tenemos deficiencia en la estructura del tejido. Tenemos hojas que son frágiles, hojas que no tienen consistencia, hojas que le falta textura. Entonces, obviamente, cuando usted tiene un suelo que tiene 50 partes por millón de fósforo, tiene deficiencia de ese componente fosfórico y hay que agregar fósforo. Entonces, el ingeniero agrónomo, el técnico agrónomo, que usted va a conseguir en Disalipro le va a decir, coloque este componente fosfórico que va a enfrentar esa situación de déficit de fósforo que usted tiene en su terreno. Disculpe usted. No, está bien. Una pregunta que nos hacen a través de el Instagram. Dice la persona que nos pregunta, mi querido José Miguel, tengo un árbol frutal y alrededor tengo bromelias. ¿Son parasitarias las bromelias? Pregunta, eso es con usted mismo, profe. No, las bromelias son epífitas, o sea que no, o sea, realmente no son parasitarias. Pues exactamente, los casos, José Miguel, pueden dañar la arquitectura, pero no te van a dañar lo que es el cultivo de la cítrica. 1 de la tarde, 15 minutos. Nelson, por acá tenemos otra pregunta desde San Juan.
Dicen, serían tan amables, qué tipo de fertilizante y cantidad para que no se quemen las matas ornamentales que tengo, un abono a base de fósforo y potasio, no recuerdo el nombre del producto. Gracias, felicitaciones por el programa. Nelly Pérez de San Juan, profe. Bueno, las plantas ornamentales es el mantenimiento. O sea, tú misma tienes que saber si, por ejemplo, te están dando las flores, se está manteniendo ese ornamento ahí en la casa. Si tú ves que eso se está produciendo, no te pongas a reabonar, porque a lo mejor lo que puede hacer es un exceso y eso puede quemar la planta. O sea, hay que tener cuidado a veces también con los abonos. O sea, tampoco añadir un exceso. Si tú estás usando materia orgánica, puedes seguir con eso, porque a lo mejor eso es lo que puede. Y ahí en el lado donde estás, en la lagunilla, si llueve poco, esa materia orgánica poco se descompone. La temperatura la puede ayudar a descomponer, pero si tú ves el suelo, lo puedes palpar o lo puedes ver el color, que de acuerdo a la materia orgánica que tú has añadido, más o menos puede ser oscuro. Si tú ves que tus plantas ornamentales se han opacado, han perdido mucho de ese color, bueno, reabona pero con materia orgánica, porque la materia orgánica, si no tiene ningún problema, ojo, si no tiene ningún problema en el ornamento, como le digo, en las flores, en lo que llaman el crecimiento de la planta, reabona con materia orgánica y impide un poco eso, porque no sé qué espacio tiene también, porque si el espacio es pequeño, peor, porque a lo mejor es más que ayudarte, porque en general esos suelos de ahí de Lagunilla son suelos arenosos, tienen mucho más arena de lo que puede creer uno, y la arcilla que tienen es en poca cantidad, y esa arcilla le va a dar más estabilidad, porque creo que la mayoría de las arcillas que están en esa zona son caulinites, o sea, son arcillas que más dan en una buena formación física. Quiere decir que van a agarrar rápidamente lo que es, si lo riegas diariamente, si le metes materia orgánica, puedes realmente incorporarse al suelo. Por eso la caulinita tiene muy pocos nutrientes, pero tiene mucha estabilidad física. 1:00 PM, 24 minutos. Tengo en línea a la señora Ana Peña, quien está en la residencia Las Gardenias, en la Avenida Las Américas, quien quiere hacerle una pregunta. Muy buenas tardes, señora Ana, a nuestros invitados. ¿Lo escuchamos? Buenas tardes. Ay, pero no digan dónde estoy. Anda de incógnita. El ingeniero habló Ajá. del laboratorio. O sea, mi pregunta concreta es: si es verdad que ella es disparasitaria y al mismo tiempo aporta proteína a los animales, ¿y en qué porcentaje? Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta es: ¿qué saben ustedes del INEA? Si estará dando todavía asesoramiento técnico. Muchísimas gracias. Yo fui la que llamó por el dragón amarillo. Y lástima que me haya perdido los programas, porque qué inmenso programa. Estoy tan emocionada, de verdad, pues. Una trabajando en campo, yo soy profesora universitaria, pero una trabajando en campo tiene tantas dudas, Dios santo, y entonces no hay organismos que lo asesoren. Muchísimas gracias, mucho éxito y Dios les cuide esa sapiencia de ustedes con ese programa. Gracias. Muchísimas gracias a la profesora Ana Peña. No, los que estamos encantados y agradecidos con toda nuestra audiencia somos nosotros. Y para ello también está Agropecuaria de Isalipro para ese asesoramiento. Ustedes, todos los días, nuestro personal calificado puede atenderles precisamente ahí. De lunes a sábado, desde las 8 de la mañana. Respondemos a la pregunta, profe. Se vamos a responder la pregunta que acaba de hacer la señora. El raboratón realmente es una planta. Yo la primera parte, yo sé que aporta proteínas a los animales. A los animales, claro, porque realmente es el ramoneo que usan las vacas y te da realmente el aporte proteico. La otra parte de la pregunta no me quedó muy claro, porque a veces uno se puede meter a decir cualquier situación que uno no tenga claro. Y a la otra persona que habló sobre pues hice una pregunta sobre el café. Realmente yo creo que... Ya va, profe. Es un amigo productor de Mesa Las Palmas. No se me quede, pero no se me adelante tampoco. De Mesa Las Palmas. Preguntó que tiene un cultivo nuevo en café y que qué fertilizante sería el adecuado. No, el adecuado ahí es materia orgánica con eso. Y si lo tiene, o sea, ¿cómo lo tiene? ¿Bajo sombra o lo tiene al aire libre? Porque ahora están produciendo café
sin árboles, y eso es Exposición directa la al sol. exposición directa es distinta a la sombra. Recuérdense que el árbol de alguna manera le está dando un aporte allí, sobre todo la luz. En esto hay que hablar no solamente, y por eso siempre insisto, la integralidad del conocimiento. Aquí uno no puede hablar de física sin hablar de química, de biología y de matemática, y de bioquímica, y de todo lo que puedan aportar hacia el sistema suelo, inclusive el clima. Fíjense lo que está pasando con la lluvia, que también por ahí venía otra pregunta de qué había que hacer con el proceso de la lluvia que estaba sucediendo. Bueno, en general ahorita, con todas estas lluvias, abonar es como perder la plata. Porque realmente, o sea, recuérdese que la mayoría de los fertilizantes químicos son bastante solubles en agua, porque esa es la idea, si no, no se aplica directamente al cultivo. O sea, Y hay que dejar claro que los periodos de lluvia son bastante acentuados, es decir, están fuera de la normalidad de lluvia. No, y no solamente eso, sino que... No, y lo irregular del tiempo también. Esa es la respuesta. Lo irregular del tiempo, que hoy tú dices, llovió, no llovió, mañana está claro y de repente cae un aguacero de eso. Antier cayó un aguacero que yo esperaba. Entonces, la gente, la semana pasada estuve por Tucaní y realmente da lástima cómo se han venido todas esas plataneras y todos esos cultivos. Entonces, proponerle un tipo de fertilización es como hacerle gastar dinero, sí, porque también depende el tipo de suelo, que era lo que yo estaba hablando acá, porque si el suelo es muy arenoso, lo que vas a lavar todo ese fertilizante, vas a botar tu dinero. Si el suelo es arcilloso, ¿qué puede pasar? Puede haber lo que llamamos un aguachinamiento, o sea, el agua se concentra y al final lo que hace es un proceso de oxirreducción allí, que es peor que haberlo abonado. Entonces, realmente no hay una solución mágica que pudiéramos decir qué pasar. O sea, habría que esperar un poco a ver. El problema del cambio climático está grave. Es muy cierto, es muy cierto. Por ejemplo, ahí está el caso de Europa con esa sequía tan Por eso, fuerte que está produciendo incendios forestales. Ya. Ayer leía un artículo bastante trágico, o sea, se incrementa la carrera por quién obtiene mayor número de agua en Europa. Entonces eso es... Bueno, mosca Venezuela, que tenemos agua hasta para vender. Es verdad. José Miguel, te noto inquieto por agarrar ese micrófono. Cuéntenos. Muchas gracias, ingeniero. Mire, hay dos preguntas y dos planteamientos muy interesantes. El del señor que está como caficultor y la señora que pues vive en un departamento y tiene plantas ornamentales y tal vez plantas hortícolas también. Entonces, por ejemplo, eso que está innovando Disalipro de asesoría técnica a pequeños y medianos y también grandes productores es algo que le puede servir a usted, apreciada amiga. En cuanto a la utilización de esos recursos técnicos que le puede poner a disposición, ¿verdad? Una entidad como es el caso de esta empresa, por un lado. Entonces, por otro es que la situación en la cual uno plantea un contexto para mejorar un cultivo es un mundo. Son muchas cosas involucradas, muchas cosas involucradas. Entonces, pues obviamente sospecho que está a la orden Disalipro para el caso de estas amas de casa que tengan cultivo de ornamentos por un lado y por otro lado horticultura urbana de apartamentos. Respecto al compañero del café, mire, el café es un árbol frutal, realmente es un árbol frutal y esa cereza que el individuo consume obviamente viene de un café ya maduro de 2.5, 3 años de edad. A mí me parece que es un cultivo que da rápido fruto, valga la redundancia. Ahora, respecto a lo que el doctor Froilán plantea, a mí me parece una de las opciones rápidas el uso de compost y de materia orgánica procesada o microprocesada. Estamos hablando de mantillo. Mire, para mí una de las mejores cosas es lo que llaman el mantillo de montaña.
¿verdad? Que es esa vegetación que usted recoge y que quita del horizonte A del suelo y que está conformada por materia orgánica, nitrógeno disponible y macro y micronutrientes. Tiene todo, tiene todo. Y tiene otra cosa muy importante, que es la parte de lo que uno llama la microflora, la microbiota. Y eso ayuda enormemente, en este caso, a cultivos, ¿verdad?, de personas que están iniciándose en el caso del café. La otra cuestión es que el análisis de suelo es sumamente importante. Al querido compañero productor que está comenzando con café, obviamente le digo que debe revisar qué tiene en su suelo para ver las debilidades. Si tiene materia orgánica pobre, obviamente le va a caer como anillo al dedo el mantillo, ¿verdad? O obviamente otro compost generado por vía de anélidos, que estamos hablando de lombriz de tierra u otro tipo de componentes. El café es un cultivo agroecológico y es un cultivo que a mi juicio, antes daba pérdida, ahora está dando beneficio. Disculpe usted que me agarre mucho tiempo. No, está bien. Está perfecto, mi querido profe. Además de ello que es necesario. Excelente respuesta. Por eso Posible. tengo el experto en esa área. Yo creo que José Miguel dio en el clavo y eso es importante que la gente lo tenga claro. Y la cal, profe. Ya vamos para allá. Bueno, vamos a hablar un poquito de la cal. La cal, que es carbonato de calcio con óxido de calcio. Entonces hay que diferenciar en lo que le llaman la cal que usan para pintar las paredes, Que es otra cosa. que es químicamente distinta a la cal agrícola. La solubilidad y todo eso es muy importante. O sea, por eso es que facilito, usted no vaya a comprar cal, sino diga cal agrícola. Y sobre todo lo venden en los lugares donde venden los productos agrícolas, que eso es mucho más sencillo. Ahora, ¿para qué sirve la cal? La cal es un mejorador del pH del suelo. ¿Qué es el pH del suelo? Es aquel que te va a identificar qué cultivo vas a tener. Y en el suelo, si usted tiene la posibilidad, aquí me dijeron que era muy caro, pero si usted tiene la posibilidad como productor, y eso también es que, mire, el que actualmente no se fortalece tecnológicamente, o vive de lo poco que tiene, o mejora. Eso va a depender de qué es lo que O se quiera. muere en el intento. Claro, todas esas cosas pueden suceder. Los pHímetros portátiles son caros, realmente, pero también si ustedes pueden pedir, por ejemplo, a personas o a grupos como Disalipro, de repente ellos de alguna manera pudieran dar ese aporte y con algún aporte económico usted pudiera saber, porque es muy importante, o sea, porque dependiendo cuál sea el pH, recuérdese que en el suelo los cultivos realmente deben empezar los pH o entre 5 hasta 8. Fíjense que no puede estar ni muy alcalino ni muy ácido. Sobre todo si lo ponen en parte muy ácida, vean los suelos de la zona del lago de Valencia, donde son calcáreos, hay un déficit de micronutrientes. ¿Por qué? Porque forman complejos. O sea, se unen a la materia orgánica o se unen a cualquier componente que está allí por el pH que tiene y deja de ser disponible para la planta. Pero además de eso, profe, también cada cultivo me imagino yo, ¿no? Sí, Estoy sí. aquí locurando, si se quiere. Cada cultivo también necesita una cierta cantidad de pH del suelo, Claro. o sea, un suelo más alcalino o más ácido, ¿cierto? Claro, el cultivo te va a decir cuál pH realmente él va a producir en mejor cantidad, mejor producción, mejor crecimiento, etcétera, etcétera. Todo eso se va a dar. Por eso es que es importante saber cuál es el pH del suelo. Si el suelo está a un pH muy ácido, por ejemplo está en pH 2, pues, y tú necesitas mejorar ese pH porque tu cultivo requiere un pH 5, para eso se usa la cal agrícola. La cal agrícola mejora los Sí, pH del suelo. Ahora, tienes que empezar a ver espacio, tipo de suelo, para ver qué cantidad vas a usar de cal agrícola. Profe, ¿qué cantidad o qué su nombre, por tiempo favor. es el adecuado dejar incorporar que actúe la cal agrícola en el suelo si tenemos en este caso un suelo ácido? No, si un suelo ácido rápidamente viene, o sea, si el suelo es ácido y es cal agrícola, realmente va a haber los intercambios. Eso, yo creo que en menos de un mes tú tienes respuestas a ese tipo de pH. Muy bien, Nelson, tenemos llamada. Sí, señor, desde Tuxtla, desde Estanques, mi gran amigo Vladimiro Gadel. Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Vladimiro? Buenas tardes, ¿cómo estás, Nelson? Muy bien, muy bien.
Una pregunta, ya que estamos aquí en Tusta, echándole un poquito a la agronomía. Con respecto a la cal líquida que se está escuchando en Colombia, ¿qué han escuchado ustedes sobre el rendimiento, si sí es factible o no? Cal líquida. Cal líquida, dice Vladimir. Cal líquida, sí. Sí, los colombianos están incorporando al mercado nacional ¿Algo ese más? producto. Mosca, que hay un carburo que se usa para las paredes que es medio líquido. Y, No, ese, no. y ese puede ser dañino, ojo. No, cal líquida. De uso agrícola. Hay varios. Bueno, lo que puede estar sucediendo allí es que a lo mejor, porque primero que tienes que tener cal, tienes que tener el carbonato de calcio. Y si tú sabes la solubilidad, a lo mejor lo que tú estás poniendo es una, vamos a decir, una respuesta mucho más rápida al cambio de pH en el suelo, porque ya lo estás llevando en forma líquida al suelo, o sea, ya la respuesta es más rápida. Yo no sé si eso depende cuál es la premura que tú tengas para hacer el cultivo y para cambiar el pH del suelo, porque si tú comparas, Y tengo un pH 5.8. ¿y qué siembra hay? Café, variedad Castilla. Y te está afectando el pH el cultivo. Pues porque me crea mucho el hecho y no lo he podido controlar y me dicen que con esto se puede controlar también el hecho. Bueno, Vladimiro, ¿algo más? Muchas gracias por participar. No, dale, saludos. Pero ya, antes que te vayas, mira, Ah, antes ok. que te vayas, te quiero dar una pequeña aporte. Compara los precios de la famosa cal líquida con la cal agrícola, porque si las diferencias son grandes, yo te diría que tú comiences a hacer tu cal líquida allí mismo teniendo la cal agrícola. Claro, ya hice esos cálculos. Nada más en el flete, pues estamos hablando que no estamos hablando mucho, porque con 10 litros se pueden trasladar incluso hasta en moto, ¿verdad? Que es lo que calculan para una hectárea, según lo que he leído y he escuchado de allá de algunos productores de Colombia. Vladimir, el tema de la cal agrícola te ayuda perfectamente a erradicar el tema del helecho, así que lo puedes seguir usando. El tema de la cal agrícola es que tienes que saber aplicarla. En eso tienes que tener cierto cuidado y bueno, lo decía el profe, si es de manera líquida es más asimilable y mucho más rápida a que te ayude a contrarrestar el tema del pH. Además tienes que ver, o sea, que tu pH está 5.2, el café 5.8. ¿a qué? 5.8. No es mucho, ojo, no es mucho y no te puede pasar porque lo puede hacer tóxico. Esa es la otra parte, o sea, hay que tener cuidado, calcula bien qué cantidad de cal en ese estado líquido le vas a añadir. Y estamos completamente a la orden en Disalipro, cualquier asesoría y si buscas un mayor apoyo en cuanto al tema de la erradicación del helecho. Dale. Con nuestros invitados acerca de sus inquietudes y preguntas. Bueno, un poco dándole fortaleza al planteamiento que hace el doctor Froilán respecto a lo que el compañero ingeniero que acaba de llamar respecto al café. Él decía que tenía un suelo con un pH de 5.8. Esos son los que nosotros caracterizamos, o los agrónomos caracterizan. Vladimiro, creo que se llamaba Sí. el compañero, Vladimir. ¿verdad? Débilmente ácido, un suelo débilmente ácido y obvio que por alguna circunstancia él quisiera subir el pH de ese suelo. Hay que hacerlo de manera muy progresiva y con mucho tacto, porque como dice el Todo, compañero, el doctor Froilán, de golpe puede subir y transformar tu suelo, que es prácticamente casi neutro, lo puedes subir a un suelo alcalino y te va a perjudicar el cultivo. Entonces hay que ser muy cuidadoso. La otra cosa es que tú no puedes comprar agua. Uno no puede ser tan ingenuo. Obviamente tú puedes preparar tu disolución, ¿verdad? De naturaleza cálcica, ¿verdad? Para subir el pH del suelo. Ahora,
hay otras cosas muy importantes que en algún momento a lo mejor este prestigioso programa va a soportar. Es el hecho de hablar exclusivamente de pH. Cuando usted habla de pH, usted está hablando exclusivamente de dos tipos de componentes moleculares, protones y iones hidroxilo, ¿verdad? Y esas cosas están relacionadas con la presencia, bien sea de aluminio en el suelo, bien sea de calcio, ¿verdad? Pero no porque el calcio aporte a esa modificación del pH del suelo, sino porque tiene acompañantes que ayudan a que el pH sea o más básico o más ácido. Entonces hay que tener mucha claridad en eso, igual que el aluminio. El aluminio tiende o plantea situaciones que llevan a la liberación de protonio y eso hace que aparezcan suelos ácidos. Y hay bioindicadores, como dijo el ingeniero que nos llamó. Hay bioindicadores, por ejemplo, el helecho macho, que es del género Pteridium, que crece en suelos ácidos. Eso es muy importante. Pero las cosas no son tan direccionales tampoco, no son tan lineales. A veces hay parábolas o hay diverticulitis, o mejor dicho, hay separaciones de esas leyes básicas. Respecto a los análisis de suelo, mire, nosotros en el INEA estamos a la orden y humildemente, en la medida que podamos aportar apoyo de tipo agrícola a todos esos productores pequeños y medianos y grandes, y también a los productores periurbanos, urbanos y a las amas de casa, pues humildemente. Pero también obviamente hay empresas como Disalipro que están llamadas, ¿verdad?, a través de sus técnicos, a apoyarle cada vez que usted vaya a hacer una solicitud de alguno de estos productos que tipo agrícola bien tienen esta empresa a suministrar. 1:49 desde la urbanización Don Perucho, el señor Johnny Javier Rincón. Buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos los amigos que están haciendo hoy el programa en la radio. Es para hacerles una consulta. No olvides de la casa. Por acá de aguacate, y las mismas, pues el producto es de muy baja calidad. Salen los aguacates, se ponen negros, quedan así como con mucha agua, y me pareciera que fuese quizás como un hongo, a pesar de que esas plantas son jóvenes. Igual pasa con la mata de cacao. La mata de cacao, en el tallo, le sale un hongo que parece ser que le afecta también. ¿Qué podría hacer con respecto a eso? ¿Cómo podría resolver esa situación? Y una feliz tarde para todos. Muchísimas gracias por la sintonía, señor Johnny Javier. Le responde nuestro invitado. Bueno, mire, obviamente yo soy un biólogo y obviamente pues me he manejado en varios rubros y obviamente tal vez no voy a decirle soy un especialista de estas áreas. Sin embargo, todo parece dirigir a un problema de tipo fitopatológico. Es muy probable que en el caso del cacao estemos en presencia de una fungosis, tal vez una moniliasis u otro tipo de micología o de micopatología. Es lamentable que ese tipo de cosas ocurran. Obviamente la humedad relativa del ambiente aporta en ese tipo de cosas, pero también a veces la semilla viene contaminada, por un lado. Y por el caso de los aguacates, la situación es tal vez un poco más compleja. Puede ser de tipo fitopatológico, pero indudablemente una situación de macro y micronutrientes podría estar relacionada. El cultivo de la palca o aguacate es bastante difícil, sobre todo en pisos altitudinales altos. Entonces es una situación que, bueno, lo que le puedo aportar es que un análisis fitopatológico y un análisis de suelo podría arrojarles algunos planteamientos acerca de este tipo de cosas, sobre todo si es un cultivo a gran escala. Respondida la pregunta, profe, ¿iba a aportar algo más? No, yo simplemente voy a complementar un poco. Por eso insisto, todo esto tiene que ser integrado. O sea, hay que ver clima, hay que ver cantidad de precipitación, temperatura, hay que ver los cambios que se están dando, que hoy llueve torrencialmente, mañana no llueve, salen unas temperaturas inmensas
que eso crea problemas en el cultivo, no crea que... Y todo, si hay un hongo por la alta humedad que se está produciendo, que es lo que hace, por ejemplo, el hongo ese, que están haciendo en la parte baja con el hongo, el homilia o el homiliaceae, que yo en esa parte me discuto porque yo no soy biólogo, pero en eso que hacen cortes culturales con tijeras, cortan realmente lo que está dañado, porque es la manera de controlar el hongo. Y por supuesto, una vez que lo cortan, de alguna manera tienen que eliminar ese hongo de esa zona, porque si no, no están haciendo nada. Por eso le digo, todo es integral, la biología, la química, la física, la matemática, la bioquímica o cualquier otra persona que pueda integrar en la parte de planificación agrícola son muy importantes, no hay que olvidar esto. Si queremos tener una producción y queremos tener rendimiento, tenemos que pensar en grande para tener respuesta en grande. 1:53, momento ya de despedir el programa. Ha sido de verdad un señor programazo. Al final, después de la despedida, señor Whitson, digo que de verdad agradecer a nuestros invitados de lujo, para todos quienes nos escucharon, se deleitaron, y además de ello, que es la intención de Disalipro y su magazine agropecuario, ser la revista formativa e informativa para nuestros productores agrícolas. Profe, muchísimas gracias, la despedida de los dos. Agradecido eternamente por esta visita y por acompañarnos, profe. No, más agradecido a usted por permitirnos dar algunas luces humildes a las personas que realmente lo necesitan y que estén abiertos al conocimiento. Eso es muy importante. Y en estos momentos de tanta dificultad, fíjese, cuando venía a sacarse el programa, parecía que iba a caer agua. Ya estoy viendo que lo que es una temperatura bastante alta. O sea, realmente estamos en momentos muy complicados. Y complejos. Bueno, muchas gracias y de nuevo a la hora. A ver, mi querido José Miguel. Bueno, muchas gracias a los patrocinantes de este prestigioso programa. Quedo bastante contento con el hecho de saber que una empresa como Disalipro pues está aupando y está apoyando al productor de a pie y al productor también de grandes extensiones, al ingeniero Wilson, que bueno, de verdad tienen un espacio muy lindo y obviamente pues así es que se construye un país. Eso es una forma de hacer patria. Bueno, no, gracias a ustedes, profes, de verdad, por ayudarnos a hacer de este programa cada vez un momentazo radial donde podamos compartir con toda nuestra audiencia y aportar a ese grano de arena que ellos tanto necesitan. De verdad, complacidos por estar con ustedes y compartir. Esta va a ser la primera de muchas veces que los vamos a tener aquí compartiendo con nosotros. De verdad, gracias a Nelson por ayudarnos también, y como todos los domingos, y a Estudio 102.7, de verdad.